Vamos a comenzar entonces. Bueno, como les había comentado, a las personas que participaron en la charla anterior y si no se están sumando por primera vez, mi nombre es Pablo Valladares, soy el director del instituto y hemos hecho esta serie de masterclass con la intención de difundir estos conocimientos del Eneagrama, conocimientos relacionados con el cuarto camino, con las escuelas antiguas, esta sabiduría también de estas escuelas y que han llegado a nosotros a través de distintas personas o personajes, qué sé yo, que han transmitido este conocimiento. La masterclass de hoy está basada en algo que considero que es vital de comprender, que es parte de todas las grandes escuelas místicas de enseñanza, ¿sí? Y también de la psicología moderna, ¿no? El concepto de conciencia e inconsciente. Entonces veremos en esta masterclass las diferencias que hay desde las escuelas, por ejemplo, del cuarto camino, con las enseñanzas de Gurdjieff, Uspensky, en la relación con el concepto de consciente e inconsciente, y lo que representan también las escuelas de psicología moderna con respecto a este concepto. Creo que es vital comprenderlo, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer este elemento, este concepto o idea de conciencia o inconsciencia, o de consciente e inconsciente? ¿Sí? Cuando a veces usamos en el lenguaje coloquial, es que estaba inconsciente, no me di cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque el ser humano en general, diría yo, en mi experiencia, no conoce muy claramente estos conceptos, lo que implica los fundamentos que están asociados a estos fenómenos, incluso desde el fenómeno de la psicología moderna, y hablamos de psicología moderna, como lo decíamos ayer, es un periodo muy breve, los estudios de la psicología que podríamos llamar tradicional, desde, podríamos mencionar Freud y otros más, tienen menos de 100 años, muy poco en la historia humana, o sea, es algo que todavía está en estudio y desarrollo. Si bien es cierto que muchas escuelas de sabiduría mística, filosóficas antiguas, trabajaban con elementos que ahora podría llamar psicológicos, ¿sí? Ciertas enseñanzas eran psicológicas, ¿sí? También, pero no tenían propiamente tal el nombre, ¿sí? Podríamos decirlo. Existía pues, una rama de la filosofía, la filocalía y otro que se asociaba un poco ahora a lo que podríamos llamar la psicología moderna. Pero básicamente lo que llamamos psicología moderna es muy reciente, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué entendemos inicialmente, qué entendemos como seres humanos inicialmente con respecto a la conciencia y cuáles serían los postulados que tienen las escuelas de psicología y después también las escuelas místicas o en este caso escuelas del cuarto camino. Entonces, entendemos como conciencia la actividad de la mente. Mucha gente habla de una actividad de la mente. En muchos gráficos que se difunden aparece este iceberg, ¿no? Este iceberg en que la gran parte del iceberg está sumergido bajo el agua, que sería la representación de lo inconsciente. Y la punta del iceberg que va como flotando, que se ve de la punta del iceberg, sería lo consciente en el ser humano. Esta imagen, claro, si bien es una imagen gráfica, no explica profundamente el fenómeno, ¿sí? Y tampoco aclara muy bien, ¿sí? Es una imagen muy general, ¿sí? En líneas generales podríamos decir que desde la psicología tradicional, varias escuelas, lo que llamamos consciente es lo que las escuelas antiguas, Cuarto Camino y otros lo llamarían estado de vigilia o conciencia subjetiva. O sea, se afirma en ciertas escuelas de la psicología tradicional que poseemos un estado de conciencia permanente, sería como la punta del iceberg, ¿sí? Y que gran parte de lo inconsciente estaría sumergido, o sea que los contenidos de esto que llamamos conciencia psíquicos, el ser humano en general tendría un pequeño espectro de eso, tendría acceso a un pequeño espectro de ese gran iceberg, a una punta. Y todo lo demás, que es la gran parte que está sumergida, el ser humano
no tendría acceso, serían invisibles, que es una parte de lo que podríamos definir como parte del lenguaje de la inconsciencia, algo que no puedo ver, que no me doy cuenta, ¿no? Entonces, esta afirmación con esta imagen del iceberg reflejaría eso, que el ser humano en general tiene un estado de conciencia parcial pero permanente y un estado de inconsciencia más grande, que sería el elemento del iceberg sumergido, ¿sí? Entonces, resumiendo, como que la psique humana, ¿sí? La etimología de la palabra psique es el alma, ¿sí? La psique humana estaría dividida en dos aspectos, consciente e inconsciente, y que el aspecto más pequeño, que puede estar en contacto con el estado de vigilia, llamémoslo así, es el aspecto consciente, y que el aspecto más grande de la psique humana es un aspecto inconsciente. Y ahí hablaríamos de los contenidos también de la psique humana. Y ahí aparecen contenidos, depende de la escuela, aparecían los arquetipos o imágenes simbólicas también, primordiales de la psique humana, estructuras, ¿sí? Y Carl Jung, por ejemplo, hablaba de los arquetipos del ánima y el ánimos, una parte femenina y masculina en el ser humano, aspectos de la sombra, el arquetipo de la sombra, que sería un aspecto de la psique humana que contiene los elementos negados en nosotros. También se dividiría en un inconsciente, un aspecto inconsciente que es personal, ¿sí? Y un inconsciente que es colectivo, ¿sí? Entonces, dentro de todos estos contenidos estarían todos esos elementos y muchos más, ¿sí? Y que el ser humano en general no tendría acceso directo a esto, que esta gran parte de lo que se denomina inconsciente pasaría de manera invisible, pero a pesar de ser invisibles tienen una actividad, tendrían una actividad interna que generaría patrones de conducta en nosotros, estados emocionales, estados mentales, incluso asociados a fenómenos sensoriales o físicos también, ¿sí? Si tomáramos el lenguaje del inconsciente o consciente desde ese lugar, desde la visión o estudios de la psicología tradicional en general, nos daríamos cuenta que si asumimos que es verdadero, podríamos decir que la mayoría de nosotros como seres humanos, gran parte, nuestra relación con gran parte de nuestros contenidos psíquicos estaría siendo invisible, que tendríamos una gran parte de contenidos invisibles, o sea, que no podemos ver y que estarían activados, o sea, que tampoco podemos tomarlos, sino que tienen voluntad propia, ¿sí? Que no se activan con nuestra voluntad, ¿sí? Si podemos comprender eso y verificar eso, sería un paso muy importante. Nos daríamos cuenta que hay una dimensión de nuestra psique, de nuestros contenidos psíquicos que no podemos ver. Esto podríamos asociarlo al concepto de la memoria y su relación con eso, ¿sí? La relación con la memoria tiene que ver con que almacenamos en nuestra memoria las experiencias sensoriales, emocionales, mentales, desde que estamos en la vida uterina hasta nuestra edad adulta, dependiendo de la edad que uno tenga, ¿no? Entonces, todos esos contenidos almacenados en todo nuestro historial, estarían algunos contenidos en lo que se denomina la psique humana, pero solo una porción de esos contenidos son visibles para nosotros. En el lenguaje de la Escuela del Cuarto Camino, por otro lado, se diría que esta visión de la psicología moderna en general, de varias escuelas, es una visión errada. ¿Por qué? Porque se diría, no existe un estado de conciencia permanente, digamos como la punta del iceberg en el ser humano, algo permanente, y tampoco existe un estado de inconsciencia permanente. Que ambos estados son fluctuantes, ¿sí? Que no hay una cosa permanente en el ser humano, en su interioridad. Entonces, si es así, diríamos que no existe una cosa permanente, por lo tanto, así como no existe una inconsciencia permanente, tampoco existe una conciencia permanente. Y ahí vendrían los postulados
de las escuelas del cuarto camino de decir, en realidad lo que sucede es que el ser humano está dormido. El ser humano no está consciente, está dormido, actúa de manera mecánica y automática. ¿Sí? Dicho de otra manera, el ser humano solo trabaja en las funciones básicas, ¿sí?, que tiene, entendiendo, como hablábamos ayer, bueno, que el ser humano tiene varios centros o mentes: el centro intelectual, el centro emocional, el centro instintivo, el centro motriz, el centro sexual y centros superiores. Y cada uno de estos centros o mentes que gobiernan independientemente, cada uno de estos centros, que están relacionados, por supuesto, pero que tienen un funcionamiento independiente, cada uno de estos centros tiene funciones básicas. Y estas funciones básicas o mecánicas son las funciones que almacenan, o memorias que almacenan, los contenidos que vamos guardando en nuestro aparato formatorio, diría en este lenguaje de las escuelas del cuarto camino. Las memorias, o sea, dicho las memorias del centro intelectual. Todas las impresiones que recibimos desde que nacemos, desde la vía uterina hasta ahora, todas las impresiones que quedaron grabadas en el centro intelectual. No son todas las impresiones que recibimos. En realidad es el porcentaje menor de las impresiones que hemos recibido desde nuestra infancia. ¿Sí? Y lo mismo ocurre en el centro emocional. Recibimos impresiones emocionales desde nuestra vía uterina y se van almacenando algunas impresiones que quedaron, otras no, con respectivas asociaciones que se van conformando en las memorias de cada uno de los centros. Las memorias del centro intelectual, las memorias del centro emocional, las memorias del centro motriz, las memorias del centro instintivo, las memorias del centro sexual. Entonces, estas memorias que se almacenan, ¿sí?, en este aparato formatorio de cada uno de los centros, como que almacenaran lo que alcanzamos a percibir y en los cuales se crearon asociaciones. ¿Sí? Entonces, de nuestra vida humana, si nos observamos, por ejemplo, nuestra vida en la infancia, nos daremos cuenta que es poco lo que recordamos. Es poco lo que nos recordamos. En la infancia, de 1 a 10 años, los contenidos mentales, emocionales, motrices, sensoriales que recordamos son muy pocos. En general, no nos recordamos a nosotros mismos. ¿Y por qué sucede eso? Porque lo que sí recordamos eran momentos en que estábamos conscientes. Y lo que no recordábamos, no recordamos son momentos en que estamos inconscientes. O sea, podríamos concluir que en gran parte de nuestra vida hemos estado más bien inconscientes. Una forma de verificación de esto es que muchos de los contenidos de nuestra infancia que sí recordamos son contenidos que tuvieron un impacto emocional. En lo que podríamos hablar de la escuela del cuarto camino, ese impacto emocional o choque emocional gatilló una subida de energía del centro, en el caso del centro emocional, y eso hizo que quedara esa impresión grabada de mejor manera. ¿Sí? Las impresiones podemos entenderlas como información que nos llega desde el exterior y también desde el interior nuestro, con los recuerdos, imágenes, etc. Y esas impresiones generan una forma de grabado, por eso el nombre impresión es bueno, como que quedan grabados, ¿no?, en nuestras memorias de cada uno de los centros. La memoria era de una musa, de una diosa que se llamaba Mocine, y entonces aparece el concepto después en la memoria tabula rasa, ¿no?, como una cosa que no tiene nada escrito y que se imprimen cosas, quedan impresas, perdón, en el registro. Entonces, estas impresiones tienen profundidad, algunas son más superficiales y otras ni siquiera quedan grabadas, ¿sí? Por eso es que hay algunos contenidos que sí recordamos con precisión, hay otros contenidos que no recordamos vagamente y otros contenidos que simplemente no recordamos. ¿Sí? Entonces, en esos contenidos están contenidos desde contenidos intelectuales del centro intelectual, contenidos emocionales, sensoriales, ¿sí?, instintivos.
todos esos contenidos también se almacenan, pero no tenemos acceso completo a esos contenidos. La mayoría de esos contenidos están siendo invisibles, pero tienen acción propia, ¿sí? Entonces, desde las escuelas del cuarto camino, podemos decir que conciencia podría definirse como una forma de darse cuenta, ¿sí? Darme cuenta de el funcionamiento de mi centro intelectual, la función intelectual de lo que estoy pensando, de la función emocional de lo que estoy sintiendo, de la función motriz, el movimiento en el espacio cuando voy caminando, mi musculatura, etcétera, el cuerpo en el espacio, la función instintiva, darme cuenta también de mis órganos internos, del funcionamiento de ciertos aspectos internos, del latido de mi corazón, de la respiración, ¿sí? Conciencia corporal, se ha definido también, conciencia emocional, conciencia mental, etcétera. Darme cuenta del entorno en que está, darme cuenta de quién yo soy también. Entonces, este fenómeno de la conciencia, de darse cuenta de uno mismo, para las escuelas del cuarto camino implica una constante. Estar consciente implicaría que yo me estoy dando cuenta del funcionamiento en el aquí y ahora, en el presente, del funcionamiento de mi estado mental, ¿sí? De las impresiones además externas que recibo, intelectuales, ¿eh? O mentales, estar consciente de mi estado emocional y de las impresiones que recibo en mi centro emocional en ese mismo momento. O sea, desde lo interior a lo exterior y la relación que tiene. Darme cuenta de mi cuerpo, darme cuenta de mi respiración, darme cuenta de mi sensación de temperatura, de calor, etcétera, etcétera. El estar en el aquí y ahora, en el presente, eso sería estar consciente, o sea, estarme dando cuenta de todos estos fenómenos internos y externos y la relación que tienen entre sí. Entonces, si somos honestos, diríamos que en realidad esos estados no estamos siempre en ese estado que llamaríamos conciencia, de estarnos dando cuenta de todos los fenómenos. En general ocurre lo opuesto. O sea, recibimos impresiones externas, situaciones, y ni siquiera quedan grabadas, ni siquiera las recordamos. Sabemos vagamente hechos. Sí, la semana pasada fui al supermercado, pero son cosas de solo un hecho, como un título, pero que no tiene profundidad, no tiene sabor, ¿no? Ni siquiera recuerdo a veces lo que almorcé el día anterior. Entonces, otro fenómeno de la conciencia, desde el punto de vista de las escuelas del cuarto camino, tiene que ver con que conciencia es voluntad. O sea, en la medida que tengo conciencia, puedo tener voluntad. Si no tengo conciencia, no tengo voluntad. Soy llevado por las cosas. Las cosas me suceden. Ocurre lo que se denominaba Gurdjieff la ley del accidente. Estoy bajo esa ley del accidente. Es como la ley de como salir a la calle dormido, ¿no? Tapado, vendado, con los oídos tapados, que sin ver nada. O sea, y camino por las calles. Por supuesto que ahí me van a ocurrir accidentes. Voy a chocar con la gente, me voy a caer, me van a atropellar. Entonces, el resultado de muchos estados del ser humano actuales son productos de su inconsciencia, de la ley de accidente. No es producto de su conciencia. Es un error, es una falacia decir que en general el estado o lo que uno está viviendo en este momento es lo que tenía que vivir, como que hubiese una especie de designio astral para que yo esté viviendo eso. Eso es falso. El resultado de la mayoría de las situaciones humanas en general es el resultado de la ley de accidente, es el resultado de mi inconsciencia. Entonces, en la medida que yo logro mayor conciencia, tengo voluntad, y si tengo voluntad puedo hacer. Las escuelas del cuarto camino hablaban de
como otras escuelas, de estados de conciencia, niveles de conciencia, etc. En los estados de conciencia establecían 4 estados principales. 2 de los primeros en que decían la mayoría del ser humano habita en estos estados, ¿sí? El primer estado es estado dormido, o sea, es el ser humano que está rodeado de sueños, imágenes subjetivas, todo es vago, sensaciones provenientes del cuerpo, con vagas impresiones sobre las cosas, sensaciones, todo es vago, ¿sí? Como una especie de sueño o puras imágenes subjetivas. Ese es el estado de dormido. El segundo estado se denomina estado de vigilia, que es como cuando nos despertamos en la mañana, ¿sí? O conciencia relativa o subjetiva. En este estado es el que se encuentra la mayoría de las personas, entre el primer y segundo estado, dormido o vigilia. En eso vamos a trabajar, hablamos, nos hacemos una imagen de nosotros mismos, etc. ¿Sí? Algunas personas dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo yo no estoy consciente cuando voy a trabajar? ¿No estoy despierto? No necesariamente. Si ustedes se dan cuenta y guardan silencio media hora, se darán cuenta que hay una función intelectual que sigue activa. Sigo pensando sin mi voluntad, sin conciencia. Conciencia podríamos decir que no es solo algo invisible o contenidos invisibles o no darme cuenta, sino que también tiene que ver con que yo no tengo voluntad. Este fenómeno actúa sin mi voluntad. Bueno, tenemos un flujo de pensamientos constantes todo el día que está actuando sin mi voluntad. No es que yo esté pensando lo que quiera. Guardo silencio una media hora y empieza a haber un flujo de pensamientos, preocupaciones, ideas, ensoñaciones, imaginación, y está fluyendo sin mi voluntad. Lo mismo sucede con la función emocional. Está funcionando sin mi voluntad. En la función motriz puedo ir caminando y ni recuerdo lo que caminé, ni lo que vi. Hay gente que dice, no, caminé por unas calles, nunca había visto un edificio que había ahí. Claro, porque siempre caminó de manera mecánica y automática, inconsciente. Podemos irnos trabajando, caminando al trabajo o en bicicleta y estar absolutamente dormidos, sin darme cuenta de mis procesos internos ni de los externos. Eso le pasa a muchas personas que van de repente en bicicleta o caminando a su trabajo y se dan cuenta que pasaron 1000 veces por una calle y había un edificio que siempre estuvo ahí y nunca lo vieron. ¿Cómo no lo vi? Si era un edificio, les llama la atención incluso por su belleza incluso. Entonces, esos 2 estados de conciencia es en los que está el ser humano en general, dormido o en estado de vigilia, conciencia subjetiva. Hay estados superiores de conciencia que definen las escuelas del cuarto camino, que son la conciencia de sí, que pertenece al centro emocional superior, y la conciencia objetiva, que pertenece al centro intelectual superior. Esos son estados que en general el ser humano no alcanza. Así que no conocemos mucho de esos estados. ¿Sí? Como decía antes, la conciencia y la memoria es algo que podemos conectar para comprender bien. O sea, recordamos vagos momentos de nuestra vida. En el lenguaje de las escuelas del cuarto camino se dice, no nos recordamos a nosotros mismos. ¿Sí? Tenemos recuerdos vagos siquiera de nuestra vida, de nuestra infancia, recuerdos emocionales vagos, etc. Gran parte de nuestra vida ni siquiera la recordamos. ¿Sí? Entonces, si podemos observar este fenómeno, nos daríamos cuenta que efectivamente hemos estado inconscientes. Y nos daríamos cuenta que también es cierto que muchos de los contenidos almacenados en nuestras memorias de cada uno de los centros, en la memoria y la psique, son inconscientes, permanecen siendo invisibles para mí. Y tampoco, como son, por eso mismo, por su esencia, invisibles, no puedo hacer nada, no puedo cambiarlos, resignificarlos, transformarlos, nada. Porque no los puedo ver, pero sí tienen actividad interna. Se transforman también en axiomas internos. O sea, de alguna manera, un ejemplo podría ser los prejuicios. O sea, internamente hay elementos que yo no puedo ver, pero su actividad ha hecho una afirmación con respecto a algo y genera actitudes frente a algo, prejuicios, etc. Algunos que no sé ni de dónde vienen. No sé por qué tengo este prejuicio con respecto a personas o actitudes, etc. Tenemos, como seres humanos, momentos muy breves de autoconciencia. Y ni siquiera es por nuestra voluntad, sino que son gatillados a veces por circunstancias externas, circunstancias emocionales. A veces hay personas que dicen,
iba durmiendo en el automóvil y casi choco, y como que desperté, y me di cuenta que estaba prácticamente durmiendo. Pero la impresión externa de casi un accidente, haber atropellado a alguien, gatilló como un despertar, y ahí se da cuenta la diferencia de la persona en esos minutos de lo que, en el estado que estaba antes y en el estado que estaba después. O sea, ciertos impactos o choques emocionales, externos o mentales nos gatillan un momento de despertar, ¿sí? Pero eso vuelve nuevamente a bajar. En general, estas fluctuaciones de nuestro nivel de conciencia generalmente se mantienen en un nivel medio, descendente y a veces baja. Y estamos mucho más bajos en niveles de conciencia. Y por algunas situaciones externas o internas de impactos, se gatilla momentáneamente, 5 minutos, 1 hora, un día, y después vuelve a bajar. No es una cosa permanente y sucede no por nuestra voluntad, sino por impactos internos y externos que nosotros no habíamos planificado. La pregunta que surge acá, entonces, ¿es posible adquirir una mayor conciencia, adquirir dominio, ¿sí?, de estados, mantener estados más permanentes de conciencia? Sí, por supuesto que sí. No es el destino del ser humano la inconsciencia. Se puede hacer un trabajo para aumentar nuestro nivel de conciencia, hacer que estos estados sean más duraderos, que en vez de estar consciente una vez al mes, un día al mes, esté una vez a la semana y después cada vez más. Por supuesto que hay que realizar un trabajo, que muchas de estas escuelas, la Escuela del Cuarto Camino y otras, patrocinan un tipo de trabajo específico para lograr esto. Ahora, el principal obstáculo para el ser humano de adquirir conciencia es paradójico, ¿no? Porque el principal obstáculo es que el ser humano en general cree que tiene conciencia, cree que tiene autoconciencia. No ha reflexionado, porque si observamos estos fenómenos desde la memoria, desde fenómenos de la neurociencia y los estudios con la memoria, confirmarán que gran parte de nuestros registros desde que nacemos, desde la vida uterina hasta ahora, ni siquiera los recordamos. O sea, gran parte de nuestra vida no la recordamos, no está en nuestra memoria. Entonces, podríamos verificar fácilmente que hay elementos inconscientes, invisibles, y otros contenidos, además, que pasaron en nuestra vida, no quedaron en el registro, y que otros contenidos que sí están en lo que denominamos inconsciente, no tenemos acceso a ellos, en general. Entonces, bastaría observar eso para verificarlo, y nos daríamos cuenta que no tenemos autoconciencia, y que gran parte de nuestros contenidos psíquicos no tenemos acceso, pero que están activos. Entonces, por eso es que es paradójico al ser humano, al no darse cuenta de esto, de que no tiene conciencia, de que la gran parte de sus contenidos psíquicos no tiene acceso, al no darse cuenta de eso, cree erradamente que sí tiene conciencia y autoconciencia, más así. Y por supuesto, al no tener conciencia, no tiene unidad, no tiene un yo permanente. En la Escuela del Cuarto Camino se llaman yoes. Uno tiene varios yoes, en el lenguaje de psicología moderna podríamos decir subpersonalidades, ¿sí? Entonces, no tenemos unidad, estamos fragmentados, tenemos varios yoes o subpersonalidades y, por lo tanto, no tenemos tampoco voluntad, no hacemos. No somos conscientes, no podemos ser conscientes a voluntad, salvo que realicemos un trabajo en eso. La conciencia también está relacionada, como dije muy bien, a los centros y las funciones, ¿sí? O sea, las memorias que almacenan cada uno de los centros de las funciones, la función mental e intelectual, almacena memorias que tienen que ver con eso, están organizadas también de una manera particular. Es lo que se denomina en estas escuelas impresiones o información que recibimos. Las impresiones son información que recibimos interna y externa, ¿sí? Y estas impresiones crean asociaciones. Por poner un ejemplo, una impresión que haya recibido que puede ser, como por ejemplo, el primer perro que me regalaron cuando yo era niño. Entonces, si yo evoco esa impresión que está grabada en mí, voy a ver que tiene asociaciones mentales con respecto a eso. Recuerdos, ¿no? Mi perro era así, así, era tan inteligente. Tengo ideas con respecto a esa impresión, que llamemos mi perro. También tengo asociaciones emocionales, el cariño, el afecto que yo sentía por este perro cuando era niño, ¿sí?
Entonces también en esta impresión llamada mi perro hay asociaciones intelectuales, asociaciones emocionales. También pueden haber asociaciones sensoriales, o sea, recordar el olor que tenía mi perro, ¿no? También como lo suave que era su pelaje, el color, ¿sí? Los sentidos grabaron también esas impresiones. O sea, entonces, la impresión llamada mi perro puede tener, como otras impresiones, asociaciones intelectuales, ideas, asociaciones emocionales, asociaciones sensoriales, ¿sí? Puedo poner otro ejemplo, no sé, el café. Puedo tener asociaciones sensoriales en relación al café, cómo huele el café, el sabor del café, etcétera, el color del café. Puedo tener asociaciones emocionales con respecto al concepto de idea de café, ¿no? Emocionales porque, no sé, mi abuelo, a cual yo quería mucho, tomaba mucho café. Así que cuando huelo café me recuerda a mi abuelo y se perdían sentimientos que yo tenía por él. También puedo tener asociaciones intelectuales en relación al café. Por ejemplo, conocer cómo se planta el café, en qué lugares se da el café, las tostadurías en Italia del café, los tipos de semillas de café, etcétera, etcétera. Y eso serían asociaciones intelectuales en relación a la impresión llamada café. Bueno, desde que nacemos, desde la vía uterina, vamos formando, vamos recibiendo impresiones, información, ¿sí? Y vamos creando asociaciones. Pero esas asociaciones que creamos tampoco son conscientes, no son voluntarias. Y se almacena esta impresión, en este caso mi perro o el café, con estas asociaciones de manera invisible para mí, inconsciente, y se almacenan en las memorias. Por eso es que después no tenemos acceso. Fue por justamente la dinámica de cómo se almacenaron estas impresiones. Pero sí tengo acceso, si yo estudié, por ejemplo, historia, me acuerdo que tuve un profesor de historia que era uno de los profesores, uno de los mejores profesores que he tenido. Y él constantemente nos hacía trabajos de comprensión, que es un fenómeno también que la memoria almacena mejor, comprensión, dibujos, grabados, etcétera, con respecto al material de historia que nos pasaba. Principalmente le tocó pasarnos la historia griega y romana, ¿sí? Y tuvimos que hacer mapas, cuadros, dibujos, maquetas, hacer exposiciones, etcétera, explicar los fenómenos con grupos de qué se trataba, cómo era esto, tuvimos que tener un trabajo de comprensión muy profundo con eso. Bueno, eso nunca se me ha olvidado, a pesar de que eso fue cuando yo era adolescente. Tengo grabado todos esos contenidos. ¿Por qué? Porque a través del trabajo pedagógico de él muy buenos, se logró grabar de mejor manera esas impresiones con sus asociaciones, la repetición, en las formas de hacer maquetas, mapas y todo, de comprenderlo, hizo que quedaran mejor grabados en la memoria. Por eso yo puedo acceder a esas memorias que están con una mejor calidad y poder hablar de lo que nos pasó en ese momento de historia después de muchos años. Entonces, algunas impresiones están grabadas más lúcidamente y otras son vagas. Y también hay asociaciones en base a algunas impresiones que son falsas, ¿sí? Hay recuerdos falsos también que hay en la infancia. Entonces, otro fenómeno que tiene que ver con la imagen que nos conformamos de nosotros mismos. De nosotros mismos cuando hablamos yo soy Pablo, etcétera, etcétera, padre, hijo, etcétera, una persona que le gusta tal cosa, que no le gusta esto, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablo desde ahí, ¿de qué estoy hablando? De ciertos contenidos psíquicos a los cuales puedo acceder, y ya hemos hablado que son pocos, son parciales en realidad con todo el contenido psíquico que tenemos como seres humanos internos. Entonces, me he identificado con contenidos psíquicos, me refiero emocionales, mentales, etcétera, parciales de mí misma, de mí mismo. Como no podemos ver gran parte de estos contenidos por su naturaleza inconsciente, invisible, podemos ver ciertos aspectos. Y terminamos como seres humanos identificándonos con esos aspectos. O sea que en el lenguaje de las escuelas del cuarto camino, identificarse implica perder mi
esencia, mi ser, mi individualidad, y me transformo en la cosa. Soy lo que pienso, ¿sí? En esta imagen. Soy lo que siento. No hay la conciencia de darse cuenta que lo que pienso o lo que recuerdo simplemente son las memorias de mi centro intelectual. Y lo que estoy pensando en este momento son la función mecánica, automática, inconsciente, ¿sí? Que no funciona con mi voluntad, de mi centro intelectual. O sea, o bien estoy viendo las memorias, los recuerdos que tengo de mi centro intelectual, o estoy viendo la actividad presente en mi centro intelectual. Nada de eso soy. Ni las memorias que tengo en mi centro intelectual, ni la actividad presente o función del centro intelectual actual. Lo mismo pasa con el centro emocional. También puedo recordar, ¿sí? Lo que está almacenado en el centro emocional, algunas cosas, algunos elementos. Ya vimos que no es posible acceder a ciertos contenidos, una parcialidad, ¿no? Un porcentaje pequeño. Pero también puedo observar la actividad presente, ver cómo me estoy sintiendo ahora. Si me siento tranquilo, ansioso, molesto, enojado, triste, etc. Pero esa es la función emocional que siempre está ahí presente. Y también están mis recuerdos emocionales. Ninguna de las dos cosas yo soy. Entonces, perpetúa este estado de inconsciencia, más encima la identificación con estos contenidos parciales de mi mente. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los eneatipos, por ejemplo, estamos hablando de dos elementos principales, diría yo. Primero, la identificación con ciertos contenidos parciales. O sea, cada eneatipo tendría un discurso de quién es él, ¿no? Un eneatipo 1 diría, yo soy una persona que le gusta las cosas bien hechas, la perfección, ¿sí? Me molesta que la gente no cumpla con lo que se compromete, me gusta que las normas se sigan, soy una persona muy pulcra, limpia, cuidadosa con él. Daría un discurso, tendría un discurso sobre las características o la imagen identificada, esta imagen parcial que tiene cada persona sobre sí misma. Y si un eneatipo 3 hablara, diría, bueno, a mí me gusta tener logros, esforzarme y luchar por lograr logro, el éxito de esto, bla, bla, bla. Tendría un discurso en vigilia, que es el discurso de los contenidos psíquicos con los cuales se identifica. Y así el eneatipo 7 diría, a mí me gusta vivir la vida porque es una sola y disfrutar la vida uno la vino para gozar la vida, no andar lamentándose, etc. Entonces el discurso de cada eneatipo en vigilia sería lo que estábamos hablando. Nos mostraría la identificación con cierta parcialidad de contenidos psíquicos, que es menor, pero que está representado en eso. Primero, eso nos mostraría. Al estudiar profundamente el eneagrama, también nos muestra el eneagrama los contenidos psíquicos inconscientes de cada eneatipo, lo que no puede ver. Entonces nos está mostrando dos elementos, los contenidos con los cuales el eneatipo se identifica y los contenidos con los cuales el eneatipo no ve, no está consciente de eso. Entonces eso es clave para comprender el fenómeno y el estudio, ¿sí? que nos presenta el estudio de los eneatipos. Por una parte nos está mostrando los aspectos del discurso de vigilia, o sea, nos está mostrando la identificación que yo tengo con esos contenidos, ¿sí? Pero que son parciales, que tampoco es la totalidad de mis contenidos psíquicos. Y por otro, el eneagrama nos muestra también los contenidos inconscientes, los que no estamos viendo y que son los gatillantes, son los fundamentales que generan esta actitud o este discurso. Dicho de otra manera, nuestro estado de vigilia o esta imagen con la cual nos hemos identificado es producto de los contenidos psíquicos inconscientes. Entonces, comprender eso es gravitante, ¿sí? Voy a leer a ver algunos comentarios, preguntas que hayan aquí, por si acaso, ya he hablado mucho. Buenas tardes, saludos, gracias. Qué buena tarde, grandioso todo esto del conocimiento.
Bueno, les agradezco a todos y a todas su participación de todos lados. Me escriben de México, de Colombia, de todos lados. Memorias intrauterinas o proyectos sentido. Claro, tenemos los estudios de neurociencia y otros estudios con respecto a la vía uterina han demostrado que hay memorias en la vía uterina, ¿no? En la secuela del cuarto camino, por ejemplo, las memorias del cuerpo las llaman engramas, o sea que en nuestro cuerpo estarían grabadas también todas las memorias de lo que ha sucedido con mi cuerpo, operaciones, si he tenido caídas en la infancia o en la vida uterina, ¿sí? Todo estaría grabado también. Entonces grabamos en las memorias de todos, de mi cuerpo, de mi centro intelectual, emocional, corporal, todo, ¿sí? El tema es que no estamos en contacto con eso, no tenemos conciencia de eso. Por eso distintas escuelas de distintos orígenes hablan desde la conciencia física, conciencia respiratoria, conciencia corporal. El tema de la conciencia de cada uno, conciencia emocional, conciencia mental, etcétera, intelectual, ¿sí? Entonces, es muy importante eso, el estudio de estos fenómenos. Primero, darnos cuenta. ¿Cuál es el punto débil o talón de Aquiles de la inconsciencia? El talón de Aquiles de la inconsciencia es darnos cuenta que estamos inconscientes. Ese es el punto débil de la inconsciencia. En la medida que creamos que somos autoconscientes y que estamos conscientes, por supuesto que nunca vamos a hacer nada al respecto, ¿sí? Por eso el lenguaje de las escuelas del Zen o escuelas orientales, del aquí y ahora, el aquí presente, que han hecho tanto énfasis, el trabajo con la respiración, también en las escuelas del yoga, de la meditación, es anclarnos en el presente, porque al estar conectado con mi cuerpo, mi respiración, etc., dejo de estar llevado por las cosas, sino me contacto conmigo mismo, conmigo misma. Y esa es la posibilidad de iniciar el trabajo de autoobservación, el trabajo de estar más consciente. Cuando yo no estoy en el presente, en el aquí y ahora, quiere decir que estoy inconsciente. No estoy viviendo, no estoy teniendo experiencia, entendiendo la experiencia real como un aprendizaje. Solo estoy siendo llevado por las cosas. Preguntan cómo hacerlo. Hay un trabajo, por supuesto, que hacer. Estas escuelas del cuarto camino, otras escuelas de otras disciplinas, sobre todo que tienen origen místico, profundo, siempre apuntan a un trabajo de hacer conscientes fenómenos con distintas disciplinas, la respiración, etcétera, que nos llevaría también a estados superiores de conciencia a través de un trabajo arduo. Claro, la forma de estar conscientes es estar de aquí y ahora. Es un inicio, ¿sí? Pero el conectarme con mi cuerpo, con mis sensaciones internas y externas, también es un inicio. Pero también tengo que entender, comprender que hay fenómenos que no puedo observar en mí. Los fenómenos inconscientes, que no me estoy dando cuenta. Que si hago un trabajo me doy cuenta de ciertos aspectos, pero hay mucho de lo que no me doy cuenta. Y ahí viene un concepto de estas escuelas que tiene que estar en casi todas las escuelas místicas, el nivel de ser, o el desarrollo del self, ¿sí? Que pasamos por estadios o niveles, y que cada estadio o nivel es capaz de percibir ciertos fenómenos y no, ¿sí? Las impresiones son unas mismas las que recibimos, pero mi nivel de ser modula esas impresiones. Mi nivel de ser está asociado a mi nivel de conciencia, por supuesto. A mayor nivel de ser, mayor nivel de conciencia. Y si tengo mayor nivel de ser y mayor nivel de conciencia, el mismo fenómeno lo puedo observar de una manera mucho más holística, más amplia, profunda, en dimensiones distintas. Por ejemplo, a veces pongo un ejemplo como este. Cuando un joven está estudiando en el colegio, en la escuela, matemáticas y física, empieza a estudiarlo en cierto nivel, dependiendo de la escuela o colegio, llevado un año de esos estudios, esta jovencita o jovencito, este niño o niña aprende en líneas generales, tiene un acercamiento a lo que es la física y las matemáticas, ¿sí? Tiene un cierto nivel de comprensión de acuerdo a eso. Ahora, ese nivel de comprensión que tiene con respecto a esa impresión física y matemáticas no es el mismo que tiene un profesor de la mejor universidad de física y matemática que haya no sé en qué parte, no sé, del MIT. El nivel de comprensión ante la misma impresión física y matemática que tiene este profesor o profesora del MIT es mucho más alto, casi en otra dimensión prácticamente.
Y asimismo, la comprensión que tenía Einstein o Newton con respecto a la física y las matemáticas es un nivel aún más alto. O sea, la misma impresión física y matemática puede ser comprendida dependiendo del nivel de ser, el nivel de conciencia, el nivel de comprensión que tengo. Entonces, a mayor nivel de ser, mayor nivel de comprensión y conciencia. El mismo fenómeno lo comprendo en una dimensión increíble. O sea, no es lo mismo, por supuesto, lo que comprendía Newton y Einstein sobre física y matemática. Era otra dimensión que el promedio del ser humano, ¿no? Porque tenían un nivel de ser o de conciencia en ese plano mucho, mucho más evolucionado. Entonces, el trabajo del despertar de la conciencia, el desarrollo de la conciencia también sube mi nivel de ser. Ahora bien, la conciencia no es un objeto que compro, ¿no? Y que la tengo ya. Como hemos hablado, hay niveles. O sea, podríamos decir que estos jóvenes del colegio tienen un nivel de conciencia en relación a la física y matemáticas. Saben de algunas leyes, algunos principios, pero su nivel de conciencia no es tan alto. Un profesor de la mejor universidad o profesora de la mejor universidad de un nivel de conciencia más alto, comprende con mayor profundidad el fenómeno. Y Einstein y Newton con mayor razón. ¿Sí? Entonces, nuestro nivel de conciencia no es algo permanente, o sea, puedo ir subiendo de nivel de conciencia. Así que no es algo que yo adquiera ahora por un trabajo, hago un trabajo y diga, ya adquirí conciencia, porque no es una lata, un tarro de una lata de conserva. La conciencia es una dimensión de comprensión y es evolucionante, se despliega, cada vez aumenta mi nivel de ser y el nivel de conciencia se va desplegando hasta niveles infinitos, podríamos decirlo. ¿Sí? El autoconocimiento tampoco es algo que yo adquiera también como una lata, ¿no? Porque lo que yo observo en mí ahora, si yo me transformo en 10 años más, aprendo cosas nuevas, tengo nuevas redes neuronales, tengo nuevas experiencias, en todo tipo, etcétera, nuevos aprendizajes, lo que yo voy a observarme, al observarme 10 años más adelante, voy a observar un montón de fenómenos distintos en mi interioridad psíquica. Así que yo tampoco tengo una cosa permanente y estable. Se puede ir desplegando, evolucionando, así que el que observo ahora no necesariamente va a ser la que observo en 10 años más. Así como yo no soy y ustedes no son la misma que eran cuando tenían 5 años. Han adquirido comprensión, experiencias, conocimientos que no tenían. Tienen desarrollo cognitivo superior a lo que tenían cuando tenían 5 años en general. Así que si yo me hubiese observado a los 5 años, al que observo ahora sería muy, muy distinto. Quizá tan distinto que no sabríamos. No olvidemos que también casi celularmente cambiamos cada cierto tiempo completamente, ¿no? Cada 7 o 10 años cambiamos casi completamente de células. Somos casi un organismo nuevo, dirían algunos. ¿Sí? En líneas generales, creo que estoy respondiendo. Saludos de Estados Unidos, de todos lados. ¿Cómo puedo conocer las partes de mi inconsciente? Bueno, el estudio de estas escuelas, el estudio del Enneagrama, el estudio de la Escuela del Cuarto Camino y otras, presentan mapas de los centros mentales, centros emocionales, centro instintivo, motriz, sexual, los centros superiores, con partes bien descritas, sus funciones específicas y su interrelación entre estos centros. Entonces, lo primero que hay que hacer es un trabajo de, como lo decía ayer, un trabajo de observación de sí. Trabajar la observación de sí, darme cuenta. Yo no tengo que irme al Tíbet, ni poner campanas tibetanas, ni gongs, ni nada de eso para observarme. Puedo sentarme en mi habitación, en un parque, quedarme tranquilo, tranquila, y observar mi flujo de pensamientos. Me voy a dar cuenta que hay un flujo de pensamientos. Observar mis estados emocionales, que también son fluctuantes, observar mi cuerpo externamente, las sensaciones de mi cuerpo en movimiento, puedo mover una mano, etcétera, y voy a darme cuenta que puedo sentir sin mirar las sensaciones motrices o el movimiento en el espacio, puedo sentir la temperatura, la humedad, etcétera. Y también puedo sentir los estados interiores del cuerpo, mi función cardíaca, mi corazón, respiratoria, etcétera, mi intestino, etcétera, mi musculatura, la tensión de mis músculos, mis huesos, etcétera. Mis sentidos, como la sensación al estar mirando, el olfato, la sensación de lo que estoy oliendo. O sea,
puedo, a través de la observación de sí, observar las funciones de mis centros. Y eso ya inmediatamente me va a entregar una información muy, muy importante. Lo que me lleva, en el estudio de las escuelas, a lo que se llamaría después estudio de sí, que parte con la observación de sí. Y lo extraordinario que tiene la observación de sí es que en la medida que estoy observándome, tengo que estar en el aquí y ahora, en el presente. Me anclo al presente. En el minuto que estoy más consciente de mi respiración, de los latidos cardíacos, de lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando, no puede hacerse eso si es que yo no estoy en el aquí presente, anclado en el aquí y ahora. Así que es una forma de ejercicio también, de desarrollar la actividad del presente. Y al estar en ese estado tengo la posibilidad de la experiencia, de un aprendizaje. Entonces, en la observación de sí me entrega todos esos beneficios, anclarme en el aquí y ahora y poder percibir aspectos internos míos. ¿Sí? Ese trabajo que se llama trabajo esotérico, desde la interioridad. Entonces, a través de ese trabajo constante voy a estar haciendo en realidad un estudio después, posteriormente, de mí misma, de mí mismo, porque me voy a dar cuenta de muchos fenómenos que no me había dado cuenta, porque nunca estaba aquí y ahora, siempre estamos en esta vida cotidiana, acelerados, no podemos parar, decimos, ¿sí? Alguien me decía en uno de los cursos que hago, me decía, siento que a veces no puedo parar por la dinámica de la vida, soy llevada y no puedo parar, estoy siempre con proyectos, ideas, con ansiedad, etc. Entonces, claro, no estamos anclados en el aquí y ahora, por la dinámica también cultural, social, etcétera, económica, etcétera. Pero eso no puede ser excusa, porque si no, no haríamos nada, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Así que es importante darnos nuestro espacio para estar en contacto con nuestra interioridad y poder empezar a hacer un trabajo de observación de sí, un trabajo de anclarnos en el aquí y ahora, un trabajo de estudio de nosotros. No nos conocemos realmente, profundamente. Conocemos una parcialidad de nosotros. Entonces hay que empezar a hacer el trabajo. La conciencia también se adquiere en los mismos centros intelectual, emocional, motriz, y que cada uno de los centros tiene funciones, una función mecánica automática y tiene funciones superiores. O sea, podríamos decir que en cada uno de estos centros o estas mentes hay aspectos superiores que están relacionados con una mayor conciencia. Para habitar o estar en contacto con esas partes superiores de cada uno de nuestros centros, tengo que estar en una actividad más consciente. Si estoy dormido, solo estoy en las partes mecánicas de los centros o automáticas, este fluir del pensamiento, imaginación, emoción, etc. Tengo una duda con respecto al sentir de las emociones. Al inicio mencionaste que a veces ellas nos dirigen, pero podríamos controlarlas. Pero sentir las emociones como la ira, la tristeza de este tipo genera una pérdida energética al sentirla. Consciente tengo dudas con respecto a ellas, sí. Es que hay que hacer una distinción importante acá. Tenemos lo que se denominan emociones instintivas, ¿sí? O emociones básicas, ¿sí? Estas emociones instintivas o básicas nos informan del funcionamiento, ¿sí?, de nuestro organismo o las relaciones interpersonales. O sea, son funciones que están asociadas a un buen funcionamiento del organismo, ¿sí? Y hay otras emociones que se denominan en la Escuela del Cuarto Camino emociones negativas, que son emociones que no pertenecen a los centros. Con estas emociones negativas no nacimos, ¿sí? O sea, no pertenecen ni al centro emocional ni al centro intelectual. Es como una especie de elemento externo. Es complejo de explicar en esta sesión. De hecho, voy a hacer una masterclass, creo que la próxima clase es justamente de las emociones negativas para explicarlo. Entonces, es como un centro artificial. Y ahí habitan esto que te refieres tú, esta ira y todo este tipo de emociones negativas que me quita energía, ¿sí? Porque las emociones instintivas no me quitan energía, en realidad me están mostrando, así como una luz en una pantalla de un vehículo automóvil, que necesita benzina, necesito, qué sé yo, la batería está agotada, etc. Están informando. Cuando siento tristeza, por ejemplo, me está informando de un contexto. Entonces, es el decodificar las emociones, interpretar las emociones claramente, es clave para poder observar contenidos
que a veces son inconscientes, invisibles. Entonces, las emociones básicas en general me están informando del funcionamiento interno, externo o relacional de alguno de los centros, ¿sí? Entonces, digamos que cumple una función vital, pero no hay que confundirlas con las emociones negativas, que esas son las dañinas. Por eso voy a dar una charla con respecto a las emociones negativas para explicar la diferencia, ¿sí? Bueno, creo que he intentado responder la mayoría de las consultas y preguntas, ¿sí?, con respecto al fenómeno de la conciencia y el inconsciente. Por supuesto que es un tema muy, muy amplio. Esta masterclass intenta ser introductoria a estos temas, ¿sí? Así que agradecerles su participación, como siempre, y dejarlas invitados para la próxima masterclass, que se va a referir justamente, si mal no recuerdo, a las emociones negativas. Entonces voy a explicar la diferencia entre las emociones negativas, las emociones instintivas, eso para que quede muy claro, las que pertenecen a los centros, ¿sí?, y las que no pertenecen a los centros, estas que son dañinas para el ser humano y que aparecen constantemente, ¿sí? Así que nada más que agradecerles a todos y a todas las participaciones, nuevamente, sobre todo las personas que han participado en las dos masterclass seguidas, para invitarlos a la próxima, que no se lo pierdan. Creo que es el día viernes, si no me equivoco, de esta semana, el próximo viernes, a la misma hora, 20 horas de Chile, ya más o menos todos ya habrán calculado eso. Y si mal no recuerdo, tiene que ver con las emociones negativas, un tema apasionante, porque vamos a estudiar, son desconocidas las emociones negativas, porque en general se le pregunta a la gente y hablan de la ira, la rabia, etc. No, las emociones negativas son un elemento mucho más complejo. Ahí están en las emociones negativas lo que se denominan pasiones y fijaciones, ¿sí?, estos elementos vitales que también están asociados a los eneatipos. Así que las vamos a explorar. Vamos a ver varias de las emociones negativas. Hay emociones negativas por grupos que se identifican con algunos eneatipos, otras con otros. Emociones negativas dependientes, emociones negativas aparte de la gente, etcétera. Emociones negativas agresivas, vamos a estudiarlas. Así que los dejo invitados, creo que es un tema apasionante, les va a gustar. Así que les agradezco una vez más a todos y a todas por participar en esta masterclass, y nos vemos el día viernes a las 8. Esta semana, el día viernes, tendremos la próxima charla también que va complementando cada una de estas charlas. Así que eso. Muchas gracias y buenas noches. En algunos casos casi buenos días, creo, la gente de España. Así que eso. Que estén muy, muy bien. Nos vemos.